Hola, soy José Antonio Moraño y con este Polimedia tratamos de mostrar cómo se hacen los cambios de coordenadas entre geocéntrico-ecuatoriales y heliocéntrico-eclípticas. Ese va a ser nuestro objetivo, cómo se hace esa transformación. Para ello vamos primero a recordar los tres sistemas de coordenadas que vamos a utilizar. El primero de ellos es el heliocéntrico-eclíptico, aquí lo podemos ver en rosa, donde el eje X apunta al punto vernal o equinoccio de primavera, el eje Y se muestra de forma que está contenido en el plano de la eclíptica, igual que el eje X, y el eje Z hace triedro a la derecha para que al rotar sea en la dirección que rota la Tierra. Similar a este, con los ejes en la misma posición pero trasladados al centro de la Tierra, está el sistema geocéntrico-eclíptico. Y luego el último, el geocéntrico ecuatorial, son tres ejes también que aquí se muestran en color marrón y que el eje X coincide con la dirección del punto vernal, pero el eje Y y el eje Z están rotados de tal forma que el eje Y también está en el mismo plano, en el plano ecuatorial, igual que el eje X. Por eso se llaman ecuatoriales. De esta manera, como la inclinación entre el plano ecuatorial y el plano de la eclíptica es un ángulo épsilon, conocido como oblicuidad de la eclíptica, de unos 23 grados y medio, pues tenemos que los ejes sufren esa rotación alrededor del eje X. Otra cosa que debemos de recordar también son las matrices de giro, que si tenemos un sistema de referencia X' y Z', que se ha obtenido al girar el sistema X y Z un ángulo beta en sentido antihorario, las matrices que permiten obtener las nuevas coordenadas, las coordenadas en X' y Z', son las que se muestran en esta transparencia. Hay que tener en cuenta que aquí hemos considerado el sentido antihorario. Si consideramos el sentido horario, entonces las matrices, el beta cambiaría de signo, o bien las matrices serían las inversas, que además, como son ortogonales, coinciden con sus traspuestas. Entonces, ahora, habiendo recordado las matrices de rotación y los sistemas de coordenadas, pues para hacer el paso de geocéntrico-ecuatoriales a heliocéntrico-eclípticas, pues basándonos en la representación, si nos dan tres coordenadas en el sistema marrón, en el sistema geocéntrico-ecuatorial, pues esas tres coordenadas, para pasarlas al verde, solo tendrán que sufrir un giro alrededor del eje X. Por eso hemos puesto solo la matriz de rotación alrededor del eje X. Y posteriormente, si las queremos centradas en el Sol, pues habrá que añadir la posición de la Tierra respecto del Sol. Por eso la expresión que obtenemos es que las heliocéntrico-eclípticas de la nave serán las de la Tierra más las de la nave respecto de la Tierra giradas. Abajo tenemos una expresión vectorial para escribir más cómodo. Veamos un ejemplo. Una forma de ver un ejemplo, por ejemplo, vamos a trabajar con coordenadas reales obtenidas de la web de Horizons y entonces vamos a obtener las coordenadas de la nave JUICE, por ejemplo. Podemos cambiar o elegir cualquier otra nave. Seleccionamos Vector Table porque lo que queremos es coordenadas. Vamos a dejar las geocéntricas y de fecha vamos a dejar, por ejemplo, el 9 de julio. Aquí lo que pasa es que en el último punto tenemos que garantizar que elegimos las coordenadas. Vamos a elegir X y Z solo, podríamos elegir coordenadas y velocidades, pero nos podemos fijar que está marcada el plano eclíptico y queremos las ecuatoriales, así que vamos a marcar las ecuatoriales y decirle que acepte eso y generar las efemérides. Con eso ya tenemos las coordenadas geocéntrico-ecuatoriales de la nave JUICE. Así que vamos a coger estas coordenadas, las voy a copiar y me las voy a llevar a un fichero de trabajo que yo utilizo un software que es Matemática. Entonces vamos a pegar ahí las coordenadas geocéntrico-ecuatoriales. Como necesito cambiar la E por notación exponencial, utilizo el buscador, le digo que busque la siguiente E y esta sí quiero que me la cambie y busque siguiente, así con las tres. Una vez lo he gastado, ejecuto y ya tengo las coordenadas geocéntrico-ecuatoriales de la nave JUICE en kilómetros por segundo. Luego voy a necesitar las coordenadas de la Tierra.
Entonces vuelvo a Horizons y ahora necesito no las de la nave, sino las de la Tierra. Entonces pongo aquí Tierra. Voy a elegir la Tierra, no el baricentro Tierra-Luna. Ahora quiero que sean heliocéntricas, así que voy a poner como centro el Sol. Y la fecha voy a dejar la misma, pero aquí ahora quiero que sean eclípticas, así que tengo que deshacer el cambio que he hecho antes y poner que sean eclípticas. Entonces decimos que utilice eso y decimos que nos genere las efemérides. Una vez están generadas, estas son heliocéntrico-eclípticas de la Tierra. Pues las copio y voy al manipulador algebraico. Pego y tengo que repetir como antes que me busque las es y me las cambie por notación en la que en matemática lo entienda. Entonces ya puedo ejecutar y ya tengo las coordenadas de la Tierra, heliocéntrico-eclípticas de la Tierra. Necesito la matriz de giro. La matriz de giro la defino como una función. Ahí la tenemos. Y ahora necesito el ángulo de la eclíptica, la oblicuidad de la eclíptica. Podría poner 23 grados y medio, pero vamos a ser más precisos. Y para eso podemos volver a Horizon. Y aquí en Extras Astrometric Parameters tenemos la oblicuidad de la eclíptica aquí, que como vemos me la da en segundos. Así que selecciono esa cantidad y vuelvo al manipulador. Aquí lo pego. Como está en segundos, tengo que dividir de 3600 y pasarlo a radianes. Ahora ya puedo hacer los cálculos. Las heliocéntrico-eclípticas de la nave, con la fórmula que hemos puesto antes en la transparencia, vienen dadas por estos valores. Ahora, si queremos comprobar si eso está bien realizado, si cometemos un error suficientemente pequeño, pues podemos descargar las coordenadas en Horizons directamente las heliocéntrico-eclípticas de la nave. Entonces volvemos a poner aquí que la nave sea la JUICE. Dejamos ahora el Sol porque es heliocéntrico, pero aquí y aquí eclípticas. Vamos a confirmar que están eclípticas y generamos las efemérides. Entonces, si ya están generadas, estas son las heliocéntrico-eclípticas de la nave, que deben de ser muy similares a las que hemos obtenido nosotros. Las copiamos, las llevamos a matemática, pegamos y lo mismo con el control F, abrimos el buscador y digo que me busque la primera E que me interesa y ahora que sustituya las tres que aparecen. Una vez tengo esto, lo ejecuto. Y aparece en la primera columna, aparecen los errores absolutos cometidos en las coordenadas. Uno cree que el error es bastante grande, de 1,96, pero en realidad, si calculamos la diferencia en porcentaje, estamos hablando de una millonésima de porcentaje en el caso de la Z. En el caso de la X, como no hemos rotado nada, pues claro, el error es menor. Y con eso hemos obtenido cómo se hace el cambio de geocéntrico-ecuatoriales a heliocéntrico-eclípticas. Si quisiéramos el paso contrario, pues en vez de multiplicar primero por la rotación y luego sumar, deberíamos hacer el proceso contrario. Si nos dan las coordenadas heliocéntrico-eclípticas de la nave, pues deberemos restarle las coordenadas de la Tierra para tener las geocéntricas y luego rotar en el sentido inverso al anterior o multiplicar por la matriz inversa o la traspuesta para obtener las geocéntrico-ecuatoriales. Así podemos concluir que para transformar de geocéntrico-ecuatoriales a heliocéntrico-eclípticas hay que rotar primero y luego sumar la posición de la Tierra, y para el cambio recíproco primero hay que restar la posición de la Tierra y luego hacer el giro. Y con eso terminamos la explicación.